que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenas y bendecidas noches tengan mis hermanos. Amén, gracias. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes ya de regreso. El tema de esta noche le he titulado la adversidad. El mundo está lleno de adversidad, no solo con esta enfermedad que está ahorita, sino que siempre tenemos adversidad. La adversidad es un problema. Es lo que ahorita describe al mundo en una sola palabra. Ahorita el mundo está lleno de adversidad, de problemas. La definición que encontré yo para la adversidad en el diccionario dice que es una situación contraria o poco favorable. O sea que es algo que no va conforme a nuestros planes. La adversidad no tiene favoritos, no escatima a nadie, ricos, pobres, hispanos, anglos, chinos, japoneses, no respeta nada. Es peor que el virus con el que estamos lidiando en estos tiempos. La adversidad afecta muchas áreas de nuestras vidas. Pueden ser personales, de trabajo y pues en estos tiempos de salud, de económicas y en el cónyuge, incluso en la iglesia hay adversidad, como después nos leeremos que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que de veras sufrió adversidad y nosotros debemos de tomar la adversidad no como un castigo de Dios, porque no es de Dios. El Señor nos manda la adversidad, pero con un solo propósito. La adversidad es para que nosotros aumentemos nuestra fe, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque cuando uno está en adversidad, lo primero que hacemos, clamar a Dios. Y si es una adversidad, un problema de salud, y que tengamos que estar en el hospital, por ejemplo, en mi caso, lee uno más la escritura, y aprende uno a dejar todo en manos del Señor. Eso nos hace fuertes, es como si nos estuviera preparando a nosotros como si nos estuviera inyectando anticuerpos para pelear nosotros en el futuro con cosas más fuertes que se vienen. Esta es una gripa que desgraciadamente pues nos ha costado familias a muchos de nosotros, pero el Señor por medio de la adversidad nos hace crecer. Recordemos siempre una cosa, hay veces que uno se va a preguntar que por qué,
Y es lo primero que se pregunta uno, ¿por qué yo, Señor? Pero pues, ¿por qué no? Vamos les voy a acompañar a darle lectura al libro, al 2 de Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 al 33. Vamos a ver, aquí nos habla el apóstol Pablo, alguien que era muy familiar con la adversidad, que desde antes de ser cristiano, él se encargaba de perseguir a los cristianos, de hacerles la vida imposible. Y allá, al él convertirse al Señor, el camino a Damasco, después él siguió en tiempos de adversidad. Y démosle lectura a la 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 33. Dice la palabra del Señor: Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, mas en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Este es el principio de la narrativa de lo que nos dice el apóstol Pablo de lo que había sufrido. Tengo un pasaje de la Biblia para los que quieran apuntarlo y estudiarlo después en casa. Cuando se establecieron los 40 azotes, los que se les tenía que dar los 40 azotes de castigo, es allá en Deuteronomios 25:3. Lo pueden leer y ahí nos explica cuántos azotazos fueron establecidos, y desde el principio de donde primero se redacta que fue establecido esto de los 40 azotazos. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, dice el 24. En el 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias de Cristo. Sin duda, es un ejemplo vivo, Pablo, de la adversidad, pero tenemos que tomar la adversidad como una oportunidad de crecer, hermanos, porque si Pablo no hubiera sufrido todo esto y después de sufrir todo esto, terminó sus días en la cárcel, es la manera en la que nuestro Señor actúa, que por algo vienen las cosas, no solo porque el Señor le preguntamos, ¿por qué nosotros, Señor? Nos pasa a nosotros porque Él sabe lo que estamos viviendo y Él sabe lo que estamos en este día pasando, pero también sabe lo que viene mañana. Él es el único, el que sabe que viene mañana. Entonces, para el apóstol Pablo, recibió todos estos castigos, pero al fin termina en la cárcel. Pero el propósito de Dios era mucho más grande que castigar a Pablo. Y no eran castigos por lo que él había hecho, sino para poderle detener, porque él era un misionero, tenía visión, y andaba predicando por todas partes. Pero si a él no le hubiera pasado todo esto, el encarcelamiento, no tuviéramos tantas epístolas tan maravillosas que trascienden hasta ahorita, por las cuales nosotros podemos guiarnos como cristianos. Incluso cuando no estemos aquí, nuestros hijos y nuestros nietos y toda nuestra descendencia, mientras el Señor no venga, va a ser afectada grandemente por estos libros que él escribió. Era el propósito de la adversidad que tenía Dios para él, por eso pasó él tanta adversidad. Hay mucha gente que no sabe lidiar con la adversidad, principalmente las personas que no están entregadas a nuestro Señor, que no son cristianos.
Hay gente que no soporta y tratan de lidiar con la adversidad ellos mismos. Y al lidiar con la adversidad, al no saber que tan sencillo es poner todo en las manos del Señor, les va mal porque no saben resolver ese problema tan grande y buscan una solución inmediata. Y desgraciadamente mucha gente termina en suicidio al no saber lidiar con estas cosas. Hemos visto cómo ha incrementado los suicidios también, porque no saben, porque no tienen nada de esperanza. Entonces, no solo eso, que se suicidan, sino que tratan de llevarse, creen que van a dejar peor a sus familiares y muchas veces, pues también asesinan a sus familiares, a sus hijos, a su cónyuge y luego se suicidan. Y la adversidad no solo le afecta a ellos, les afecta a los demás familiares, también después les viene otra adversidad a ellos de cómo lidiar con estos problemas. El apóstol Pablo nos sufrió mucho y nos dice ¿qué fue lo que vamos a ver lo que hizo el apóstol Pablo durante la adversidad? Y me gustaría darle lectura al libro de Hechos, en el capítulo 16, del versículo 23 al 25. Hechos 16, del 23 al 25, nos dice que él después de haberle azotado mucho, lo echaron a la cárcel. Es de lo que les estaba hablando, que él fue prisionero y fue donde tuvo oportunidad de escribir todas estas epístolas. Dice, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandado al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y un ejemplo claro viene aquí de lo que hizo Pablo en la adversidad. Fíjense, mis hermanos, es lo que deberíamos hacer todos nosotros que estemos pasando por alguna tribulación o cualquier otro tipo de adversidad aparte de la salud. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjese lo que estaban haciendo ellos en tiempo de adversidad. Estaban adorando a Dios. Por eso pienso yo que es lo que quiere el Señor, que nosotros le alabemos. Por eso muchas veces a uno nos da la enfermedad más fuerte que a otros. Hay unas personas que, y me imagino yo, que están bien con el Señor y por eso no sufren tanto como otras, que llegamos a estar internados y a estar graves y todo, porque en el momento de la adversidad es cuando más compungido está nuestro corazón, más abierto para recibir la palabra y para acercarnos al Señor. Después, allá en Hechos 16, en Hechos 16, 22 nos dice que fueron azotados, pero fueron azotados con vara. Al principio habían sido azotados con el azote, y en esos tiempos al azote en las puntas se les ponían huesos afilados. Entonces, si de por sí con la pura baqueta al pegar un azotazo se trae el cuero, pues ahora imagínense con los castigos que eran para ellos con los huesitos en las puntas del azote. Pues si uno se tropieza a veces o se pega en la esquina de un fierro o algo en la espinilla y siente uno que le lloran los ojitos, pues ahora imagínense los azotazos. Hay cuatro puntos que quisiera compartir con ustedes de las cuestiones o de las preguntas que nos hacemos nosotros sobre la adversidad. La primera, decimos, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Y como les decía anteriormente, porque Él sabe qué es lo que necesitamos para acercarnos más a Él. Recordemos que Él es omnisciente y es omnipotente y Él todo lo sabe, todo lo puede.
venció la muerte, resucitó muertos, caminó en las aguas, alimentó a miles de personas con unos cuantos peces. Entonces, sabemos en quién estamos confiando. Entonces, ¿para qué? Para nosotros debemos de reaccionar al momento de decir, ¿por qué permites esto en mi vida, Señor? Mejor preguntémonos, Señor, ¿qué necesitas de mí? Padre, ¿en qué te estoy fallando? Es lo que debemos darnos cuenta. Y yo le aseguro que inmediatamente, mis hermanos, por medio del Espíritu Santo, se le va a venir a la mente y va a decir, me acuerdo que aquella vez pude haber ido a la iglesia y no fui nomás porque tenía flojera. O los hermanos querían que les participara en algo, pero pues vino a jugar la selección y no hubo chance. Cositas así, hermanos, se vienen a la mente. Y no es que uno tenga buena mente, sino que el Señor te está contestando por medio del Espíritu Santo y te está diciendo, acuérdate, acuérdate dónde andabas. Ahora sí, Padre Santo, Padre lindo, mi Diosito, enfermo uno. Pero cuando andaba uno allá, ¿por qué no se acordaba uno? Cuando andaba uno que estaba bien prosperado y muy bien de salud, no se acordaba uno de mi Diosito lindo. Decía, no, hombre, que al cabo voy todo domingo. Cada domingo es lo mismo y lo mismo, voy a ir a los hermanos y casi los mismos himnos. Sí, mis hermanos, el Espíritu Santo nos va a revelar. Cualquier persona que haya estado internada y que puso por esta situación y que estuvo miedo y se asustó, fue lo primero que dijo, Señor, y yo estoy seguro que el Señor, así como me reveló a mí muchas cosas, así se las reveló a ellos. Y esperamos en el Señor que cuando ellos sanen, corrijan esas cosas. Porque si no, puede venirse otro castigo, porque pues si nos olvidamos prontamente de lo que el Señor, por lo que pasamos, por la hospitalización, pues, ¿qué tal si dice el Señor, interno otros 2-3 semanitas más, a ver si me pone más atención hasta que se eduque? Y eso es la adversidad, el Señor la permite, Él la permite. Hay muchas cosas que el Señor permite, no las consiente, como la enfermedad esta. Una cosa es permitir y otra cosa es consentir. Entonces el Señor no lo va no es que Él esté de acuerdo, pero permite que pasen estas cosas. Entonces, mis hermanos, esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Por qué nos pasa a nosotros? Por eso, porque el Señor sabe dónde necesita trabajar en nosotros, en qué área. Y cuando nosotros estemos compungidos de corazón, le vamos a preguntar, Señor, ¿en qué te fallé? Y Él inmediatamente nos lo va a hacer saber. El segundo punto que quisiera compartir con ustedes es que pregunta uno, ¿quién está detrás de nosotros? ¿Quién está detrás de esto, de la aflicción que estamos, de la adversidad que estamos sufriendo en estos momentos? Y desgraciadamente, hermanos, los principales responsables somos nosotros, porque al Señor darnos el libre albedrío de escoger lo que hacemos, nosotros mismos nos buscamos estar en esas situaciones, por desobedecer mandatos que se nos han dado y por rebelarnos ante Dios, por no oír su palabra, por no oír su voz, por no leer las Sagradas Escrituras. Y Satanás es el que está como diciéndonos, es el que nos dice, no vayas a la iglesia porque vete al partido de fútbol o que ya fuiste o mira que estás bien a gusto acostado. Él es el que está atrás de todo esto, es Satanás. Recordemos el caso de Job, que Satanás le pide permiso a Dios para zarandear a Job y se lo permite, y vemos cómo Job pasó por una gran adversidad. Eso fue fuerte, perder sus hijos, perder todo, incluso sufrir en su propio cuerpo. Bendito sea el Señor, y Dios sabía que Él ya sabía lo que le tenía esperado a Job, que lo bendició el doble de lo que él había tenido antes. No solo con los hijos, sino que también, pues yo me imagino que le sanó también el dolor de haber perdido a los primeros y le dio mucha más dicha de haber estado pasando por esa tribulación. En este caso, pues Satanás es el que estaba atrás de todo el castigo y el sufrimiento que estaba pasando Job. La tercera pregunta, mis hermanos,
que si Dios nos manda esta adversidad, y como les decía anteriormente, si no la manda, porque muchos de nosotros, muchos cristianos, nos hemos vuelto, ¿cómo les diría? Nos hemos vuelto indiferentes al dolor ajeno. Esa es una de las cosas también que nos manda, para que suframos nosotros también, más en la salud, lo que están sufriendo otras personas, porque uno está aquí bien a gusto, ir en el aire acondicionado, y si hace frío, tenemos el aire calientito, pero eso nos ha hecho indiferentes como seres humanos, no solo como cristianos, sino como seres humanos, que vemos gente que sufre, que pasan en las noticias cómo están allá incluso cuando hubo otros virus más fuertes y todo, y ahora con los de los huracanes, que nuestros hermanos de Centroamérica, cómo estuvieron sufriendo, cómo están sufriendo por las carencias de muchas cosas. Y no sé de ustedes cuántos al momento de orar, que espero que lo hagan seguido, se acuerdan de estas personas. Y no nomás de nuestros hermanos en Cristo, de las otras personas que también necesitan, que principalmente necesitan recibir el Evangelio. Y están pasando por estos momentos de adversidad muy fuertes. Nosotros debemos de ser la luz y compartir esas buenas nuevas que hemos recibido. Recuerden que todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo desde casa, fueron llamados al Señor por alguien que los amó. Claro que por Cristo Jesús, ¿verdad? Pero fueron por una persona que les invitó a la iglesia, o que estuvo orando por ustedes al momento que ustedes llegaron a la iglesia. Hubo alguien que empezó a orar por ustedes para que abrieran su corazón y para que aceptaran al Señor. Y ojalá y cada uno de nosotros como cristianos estemos haciendo lo mismo por otras personas. Que no seamos indiferentes no solo al dolor físico, sino a la ausencia del Señor, que no las tengan que no las tengan con ellos, porque no hay nada más feo que vivir sin Dios, sin esperanza. Es desesperante, por eso las personas toman decisiones que no les benefician en nada, porque no han creído en nadie y no ha habido nadie quien les explique y no tienen a nadie que ore por ellos. Entonces nosotros, esa es una de las causas que también el Señor nos pone adversidades, para ablandar nuestro corazón, para que sepamos que hay gente que está sufriendo mucho más que nosotros, que porque pueden estar enfermos. Nosotros perdimos a mi padre. Hay personas que han perdido a sus hermanos, a sus padres y a sus madres. O sea, que se han quedado solos por completo. Entonces, debemos de no ser ajenos a ese dolor. Ese es uno de los puntos por los cuales, una de las cosas por las cuales el Señor nos permite la adversidad, para que nos ablandemos, para que nuestro corazón se ablande y podamos tal vez traer más almas al Señor, que es lo que Él quiere. Después vamos a continuar dándole lectura sobre el otro punto que quería compartir con ustedes, de lo que nos preguntamos. ¿Por qué el Señor permite la adversidad? Eran los 4 puntos. El cuarto punto que el Señor permite la adversidad es para cambiar el rumbo que llevamos, porque tal vez si no suframos un problema, ya sea como cuando vamos manejando o algo, es algo más sencillo de explicar, por decir que vayamos manejando y se nos ponche una llanta o algo, no sabemos, vamos a tener la adversidad, el problema de, hay que cambiar la llanta, tengo que orillarme y tal vez no traiga yaque, no traiga llanta o algo, pero no sabemos lo que estaba enfrente de nosotros, a 1 minuto, 2 delante de nosotros. Yo se los digo por experiencia, no sabemos. Por eso el Señor nos pone adversidades, nos pone trancas, porque Él sabe lo que va a pasar más adelante, en 10, 20 años, en 1, 2, 3 horas después. Él lo sabe todo. Entonces, ese es otro de los propósitos por el cual por el cual sufrimos adversidades, para que nosotros reflexionemos y para que cambiamos el rumbo que llevamos. Porque si uno está bien prosperado, vamos a decir, en este caso económicamente, y el Señor le empieza a prosperar a uno económicamente, bastante, lo primero que hace uno es alejarse del Señor.
no que diga que uno diga, no, ya no voy a ir a la iglesia, sino que empieza uno que, bueno, pues mira, hay dinero, vamos a tomarnos un viajecito. Bueno, pero que vamos a tales islas por allá, pero no nos vamos a reunir allá con nadie porque no conocemos a nadie y no vamos a participar de la cena. Bueno, un domingo no se hace nada. ¿Qué nos parecía a nosotros que dijera el Señor? Ay, los voy a dejar solos un día a ver qué hacen sin mí. Si no podemos ni respirar un segundo sin Él. Ahora imagínense un día, mis hermanos. Es algo que nos afecta, nos puede afectar si no cambiamos el rumbo que llevamos. Entonces, para eso hace el Señor, nos da estos tropiezos, como quien dice, o esta adversidad, para que cambiemos por donde vamos, porque si nos deja solitos nos perdemos, somos como las chivas. Si las deja uno solas se van y se desbalagan y ya no las juntan, ya en la tarde cuando las juntan. Sí, mis hermanos, por eso Él dice que Él es el pastor, Él es el buen pastor, dijo Cristo. Y al que al oír su voz lo reconocemos, porque estamos en Él. Entonces, ese es otro de los puntos que tenía yo aquí pensados, porque el Señor nos permite la adversidad y los problemas. Quisiera dar lectura ya a seguir con lo mismo allá en 2 de Corintios, sobre el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 12:7. Porque vamos a ver aquí, porque en el capítulo 9, vamos a leer desde el 7, pero en el 9 miraremos por qué por qué sufrimos la adversidad. En el capítulo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Pero fíjense, ¿por qué él estaba recibiendo esto? ¿Por qué pasaba él tanta tribulación y tantos problemas? Dice: bástate de mi gracia, le contestó el Señor, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Estas son palabras del Señor que le dijo el apóstol. El Señor le contestó así al apóstol Pablo. ¿Por qué estaba pasando? ¿Por qué no le quitaba los aguijones? Dice que porque el poder del Señor se perfeccionará en la debilidad. Cuando estemos débiles, cansados y tristes, ahí es cuando el Señor empieza a trabajar más en los corazones de cualquier ser humano, no solo de los cristianos. Vamos a continuar con sobre la adversidad, con este pequeño estudio. Como aquí vemos por qué el Señor hacía esto, por qué no le quitaba los aguijones a Pablo. Y estamos viendo, hermanos, que cómo el Señor trabaja, o sea, la forma de Él de trabajar. Estuvimos viendo por qué nos pasan estas cosas, cuál es el propósito. El Señor tiene un propósito para todo. Recuerden que no hay nada, que ni las hojas, como dice un himno, que ni las hojas de los árboles se mecen si no es por su poder. Entonces, más algo que nos afecta a nosotros, que nos ama que nos ama de tal manera que dio incluso a su propio Hijo para que pudiéramos estar un día con Él en gloria. Nosotros debemos de darle gracias al Señor por la adversidad, no solo cuando todo esté bien. Tenemos que darle gracias también cuando estemos pasando por tribulación. Debemos de darle gracias al Señor que estamos pasando por eso. Debemos tener la suficiente sabiduría para entender que el Señor por algo nos está haciendo pasar por eso. Y para poder saber cuando el Señor nos está poniendo algo para nuestro crecimiento, solo basta con oír su voz, que quiere decir que vengamos a
a oír su santa palabra, a leer su santa palabra, que no nomás la aventemos el domingo o saliendo de la iglesia en la troca y ahí se quede hasta el próximo domingo. Él quiere que hablemos con Él por medio de la oración y Él nos va a hablar por medio de su palabra, no la podemos cerrar. Así para cuando tengamos estos tiempos de adversidad, vamos a estar ya bien curados, ya vamos a tener todos los anticuerpos que necesitamos para pelear todas las batallas que se vienen, porque no, la gripa esta no es nada comparado para cosas peores que van a venir. Entonces, si nos ponemos los anticuerpos que están aquí, pues seremos inmunes, hermanos, a cualquier enfermedad, y más las que sean del alma. Allá en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, quisiera darle la lectura a 1 de Tesalonicenses, el versículo 5, del 16 al 18. Y vamos a ver aquí lo que continúa diciéndonos el apóstol. 5 del 16 al 18 dice, lo que nos dice el apóstol Pablo, que es cómo debemos de estar ante la adversidad. Dice, estad siempre gozosos. Creemos que nosotros podemos estar gozosos, mis hermanos, cuando estamos pasando por medio de esto. Es lo que nos está recomendando aquí el apóstol. Dice, la segunda cosa en el 17 nos dice, orad sin cesar. Y luego en el 18 nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El 19 nos dice, no apaguéis al espíritu, no menosprecies las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno. Abstente de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es lo que nos está recomendando el apóstol Pablo en tiempo de tribulaciones. Que tenemos que darle gracias al Señor incluso por estos momentos difíciles, y por cada problema que tengamos tenemos que darle gracias, orar, glorificarle, y mantener el espíritu. No nos achicopalemos, porque sabemos en quién hemos confiado. Quisiera dar lectura al último pasaje bíblico que traigo aquí anotado sobre la adversidad. Y me gustaría que me acompañen a leer allá el libro de Efesios. Allá en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y versículo 20. Si alguien déjame ver, mis hermanos, porque se me pegan las hojas, esto no es mi Biblia. ¿5:20? Sí, Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es lo que debemos, de los que nos recomienda el apóstol, que siempre, en todo momento, siempre tenemos que dar gracias a Dios. En todo, dice, darle gracias en todo. Para poder sobrevivir estos tiempos duros y lo que se viene, mis hermanos, nunca mantengamos este libro sagrado que es la voz del Señor, nunca lo mantengamos cerrado para poder ser inmunes, para adquirir esas vacunaciones que necesitamos para que nuestro cuerpo, no nuestro cuerpo, sino que nuestra alma sea inmune a todo lo que viene, y para que no caigamos de la gracia del Señor. Porque el Señor nos ha dicho que Él nunca nos dejará solos. Él siempre estará con nosotros, es lo que Él nos dice, y las promesas de Dios son verdaderas y son para siempre. Entonces yo, mis hermanos, les recomiendo que cuando tengan tiempo y siempre lean la Biblia, y si están pasando por un momento de tribulación, pregúntenle al Señor cuál es el propósito, y tal vez salga más rápido del problema.
solo el Señor sabe, pero cuando entendamos el propósito de lo que estamos pasando y decidamos hacer algo conforme al Señor quiere que lo hagamos, podremos salir de la adversidad por la que estamos pasando. Esto es todo lo que traigo, mis hermanos, esta noche. Muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga y espero que todos recuperen su salud y un día estemos juntos pronto. Gracias, mis hermanos. Amén.